Muy buenas a todos. Comenzamos ahora este tema de problemas métricos y vamos a ver en el primer vídeo una serie de relaciones que se establecen entre ángulos. En el primero de los casos son ángulos que se van a formar al cortar dos rectas paralelas por una secante, es decir, deberemos tener dos rectas que son paralelas y una con la dirección que sea que los corta, ¿de acuerdo? Entonces aquí se establecen varias relaciones. La primera es la que se llama ángulos opuestos por el vértice, como en el caso de los ángulos 1 y 3. Vemos aquí que el 1 y el 3 se llaman opuestos por el vértice porque tienen un vértice en medio y uno queda a un lado y el otro queda al otro, ¿vale? Entonces, esta relación también se establecería, por supuesto, entre el 4 y el 2, también entre el 8 y el 6 y también entre el 5 y el 7. Todos esos son opuestos por el vértice. Luego también tenemos los ángulos que son correspondientes. El 1 y el 5 en nuestro caso serían los correspondientes, es decir, este que tenemos aquí y este que tenemos aquí. Se dice que son correspondientes porque son el mismo ángulo, ya que uno, aunque esté un poquito más para arriba que el otro, se forman con las dos mismas rectas. Se forma uno con una paralela y con la secante, y el otro también se forma con la misma paralela y con la secante. Esos dos ángulos serían correspondientes. Y por tanto, también se establece esa relación entre, por ejemplo, el 2 y el 6, o entre el 3 y el 7, o entre el 4 y el 8, ¿vale? Luego tendríamos también los ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos serían en nuestro caso el 1 y el 7. El 1 y el 7 vemos que sería este de aquí y este de aquí. Son como los opuestos por el vértice, pero uno en un lugar y otro en otro. Y ya por último tendríamos los alternos internos, que son en este caso los que quedan por dentro de las dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Los alternos externos serían los que quedan por fuera, el 1 y el 2 con el 8 y el 7, y los alternos internos, pues el 4 y el 5 con el 3 y el 6, ¿vale? Bueno, habiendo visto eso, vamos a ir ahora a la relación que se forma entre los tres ángulos de un triángulo cualquiera. Y vamos a ver que esa suma de todos los ángulos de un triángulo siempre es 180. Esto ya lo sabemos de otros años, pero ahora vamos a demostrarlo. Si tomamos una recta como esta que estamos dibujando aquí y otra recta paralela como la de la base del triángulo, vemos que la recta que estamos dibujando, vamos a dibujarla por ejemplo en rojo, sería una recta secante a esas dos rectas paralelas. Y como ya hemos visto que se establecen relaciones de ángulos iguales con rectas paralelas y una recta secante, veríamos que el ángulo beta formado aquí abajo sería igual que el ángulo beta prima formado ahí arriba. Estos dos son alternos internos, ¿vale? Estos serían alternos internos y por tanto son iguales. Si son iguales, quiere decir que ese ángulo que nos queda aquí arriba, pues sería igual que el ángulo interno que tenemos aquí abajo. Y de la misma forma se establece esa relación con el ángulo gamma que tenemos aquí. Tendríamos este ángulo interno y este ángulo interno. Estos serían alternos internos. Y por tanto, vemos que con la suma de esos tres ángulos se forma un ángulo llano. El ángulo llano, recordamos que evidentemente tiene 180 grados. Esta suma de los tres ángulos es igual a 180. Y como podemos comprobar, esos tres ángulos pues son iguales que la suma del ángulo alfa que tenemos aquí arriba, el beta, que es igual que el beta prima, y el gamma, que es igual que el gamma prima, ¿vale? Por eso la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180. Y luego vamos a ver también la relación que se establece en los ángulos de un polígono regular cualquiera. En un polígono de n lados, vemos aquí, este sería por ejemplo de 5 lados, esto es un pentágono, siempre podremos ir triangulando. Triangulando significa ir formando triángulos, tomando un vértice y llevándolo en diagonal hasta otro vértice cualquiera. Aquí formaríamos el primer triángulo. Luego formaríamos aquí otro triángulo, por ejemplo, y un tercero que se nos queda aquí en medio. Como hemos dicho que cada uno de los triángulos tiene 180 grados, entonces la suma total de todos los ángulos que tenemos aquí, pues será igual a 180 de cada triángulo multiplicado por el número de triángulos. Vemos que si tenemos un polígono de 5 lados, se nos han formado 3 triángulos. Si tomamos un polígono de 6 lados, veremos que se nos forma 4 triángulos. Si hacemos esto y empezamos a hacer diagonales, tendríamos uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Tirando esas diagonales siempre desde un mismo vértice. Tendríamos aquí 1, 2, 3 y 4 triángulos. Es decir, siempre vamos a poder hacer n-2 triángulos dentro de un polígono. Si el polígono tuviera 5 lados, ya hemos visto que se forman 3 triángulos. Si tiene 6 lados, pues se van a formar 4 triángulos. ¿De acuerdo? Siempre son 2 menos. Por tanto, siempre para calcular cuál es
el número total de ángulos que tenemos dentro de un polígono, usaremos esa fórmula que tenemos ahí. Vamos a borrar aquí un momento y la señalamos. Sería 180 de cada triángulo multiplicado por el número de triángulos, n menos 2. Y si queremos saber en concreto cuánto mide cada uno de esos ángulos, acabamos de calcular el total, pero si solamente queremos calcular uno u otro, pues lo que tendremos que hacer será dividir el número total de ángulos entre el número de ángulos que tenemos, ¿de acuerdo? Que sería esta segunda fórmula que tenemos aquí. Lo de arriba, el numerador, es el total de ángulos, vamos a ponerlo aquí, total de ángulos, dividido entre el número de ángulos. ¿Vale? Esa sería nuestra fórmula. Vamos a recordar también la relación que se establecen con los ángulos dentro de una circunferencia. El ángulo central sería el que tiene siempre un vértice en el centro de la circunferencia y abarca cierto arco, ¿de acuerdo? Ese ángulo, alfa, el que sea, pues podrá tener la medida que nosotros queramos. Y luego también veíamos que el ángulo inscrito es ese mismo ángulo con este mismo arco, pero en lugar de tener el vértice aquí en el centro, lo tiene dentro de la circunferencia. Lo tiene dentro en un punto cualquiera de la circunferencia, ¿vale? Y sea cual sea el punto que tomemos, siempre que tenga el mismo arco, el ángulo siempre será el mismo. Es decir, si este vértice, en lugar de tomarlo aquí, lo pusiéramos, por ejemplo, aquí, y volviéramos a abrir el mismo arco, desde P hasta Q, se cumple que ese ángulo, este ángulo en rojo, es exactamente igual que el ángulo en azul. Y si tomamos otro punto en verde y llevamos de nuevo este ángulo hasta P y hasta Q, pues se establecería que este ángulo verde también sería exactamente igual, ¿vale? Y además, esa relación se establece que el ángulo central es igual al ángulo inscrito multiplicado por 2. Es decir, el ángulo central es siempre el doble que el ángulo inscrito. Se establece entonces que la medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad del arco que abarca, es decir, es igual a la mitad del ángulo central correspondiente. Si este es un ángulo alfa que llega hasta los mismos vértices de esa apertura, pues entonces el ángulo central sería 2 alfa, ¿vale? Y ya por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos dice que hallemos estos ángulos dentro de una circunferencia dividida en 5 partes iguales. Tiene 5 vértices, A, B, C y D y E, y tendríamos que calcular cuánto mide cada uno de esos ángulos, ¿vale? Pues vamos a calcular primero, por ejemplo, el ángulo que va desde BEC. BEC. Cuando queramos denotar un ángulo, siempre colocamos el vértice desde donde sale en el centro. ¿De acuerdo? Este ángulo BEC significa que va desde B, llega hasta E como vértice y luego abarca también hasta C. Es decir, es este ángulo de aquí, esta apertura, ¿vale? Bueno, pues ese, si nos fijamos, es el mismo, sería la mitad en este caso, que si lo tomáramos desde el centro. Hemos dicho que el ángulo inscrito es la mitad que el ángulo central, que sería este que tenemos aquí. Entendemos que este ángulo es igual que el que llega hasta D, igual que el que llega hasta E, igual que el que llega hasta A, ¿de acuerdo? Son 5 ángulos que son exactamente iguales. Vemos que la circunferencia está dividida en 5 partes iguales. Entonces, como una circunferencia tiene 360 grados, pues al dividirlo entre 5 nos dará el ángulo central. Vamos a poner aquí ángulo central. Ese ángulo central nos da 72. Dividimos 360 entre 5 y nos da 72. Por tanto, si ese ángulo central, que es el que sale desde aquí, mide 72, acabamos de ver que el ángulo que tenemos aquí arriba escrito tendría que ser la mitad. Así que nuestro ángulo BEC tiene que ser igual a 72 entre 2, es decir, 36 grados. Luego nos piden que calculemos también la apertura del ángulo A. Pues nuestro ángulo BAD vemos que abarca el doble, puesto que si desde el centro tomamos la apertura que llega desde B hasta C y también tomamos la apertura que llega desde el centro hasta D, tomamos toda esta apertura,
Vemos que el ángulo A es un ángulo inscrito que abarca desde B hasta D, que además esa apertura acabamos de ver que es el doble que la anterior. Es decir, el ángulo que viene desde A tendría que ser el doble del primero. Tendría que ser igual a 36 grados por 2, que es igual a 72 grados. Y ya por último, me piden también que calcule el ángulo que sale desde C. Nuestro ángulo sería ahora, si sale desde C, sería todo esto, pues tendría que ser el BCD. Y vemos ahora aquí que este ángulo tiene una apertura que en nuestro caso pues sería el triple. Tendríamos un sector que marcamos aquí, el de A y B, otro sector que marcamos por aquí, el de A y E, y otro sector que marcamos hasta aquí, hasta D. Vemos que ese ángulo completo se abre desde B hasta D. Vemos que es, entonces, 3 veces el ángulo que hemos calculado al principio. Así que esto debería ser 36 por 3. Pues 36 grados por 3 nos da en total 108. Y eso es lo que me diría cada uno de los ángulos que nos han pedido. Y ya con esto terminamos este vídeo.